A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Sean ustedes bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. La vida está llena de sorpresas. Cuando apenas era un niño, René Descartes, el filósofo francés, perdió a su madre y terminó convertido en criado en casa de su propia abuela. Años después, siendo estudiante, descubrió que los libros y los maestros podían estar llenos de errores y quiso aprender a pensar solo, sin prejuicios. Descartes ingresó al ejército, viajó, conoció personas de todas las culturas para probar la diferencia entre la verdad y los errores. Entonces ahondó en la matemática y la filosofía, en donde se preguntó si él, como individuo, realmente existía. Entonces pensó: no estoy seguro de mi existencia, lo que significa que dudo. Y si dudo, pienso, lo que me permite deducir mi primera verdad. Pienso, luego existo. Descartes, creador del moderno racionalismo, advirtió que el camino de la verdad estaba amenazado por las trampas de ideas no demostrables. Y en una época en la que los humanos nos asomábamos asustados a los abismos y a las alturas del pensamiento, una reina famosa quiso aprender de él los caminos de la verdad. Era la reina Cristina de Suecia, que acostumbraba a estudiar a las 5 de la mañana. Entonces Descartes, su maestro, tenía que levantarse antes para iniciar las clases cada madrugada. Pero Descartes venía de otros climas y tenía horarios menos rigurosos y no soportaba el frío, así que enfermó de neumonía que lo llevó a la muerte. Aquello sucedió un día como hoy, 11 de febrero de 1650. Y lo recordamos porque con su principio, pienso, luego existo, también nos invita a existir, a pensar y a vivir. Las principales noticias del día. Titulares. Ecuador no se endeudará en el 2022 con China. 400 testigos y peritos convocados al juicio contra Pablo Celi y 10 procesados en el caso Las Torres. Pacientes con enfermedades catastróficas reclaman ante falta de medicamentos en hospitales. En el segmento de opinión, situación económica del país, los editoriales serán de Ramiro Ruiz, descanso con pandemia. Roberto Aguilar, Pérez patalea y no explica. José Hernández, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el atraco político del año. El plop de la noticia. Noticias del día. Ecuador no se endeudará en el 2022 con China. El presidente Guillermo Lasso mencionó que Ecuador no solicitará más financiamiento a ningún organismo internacional ni a China porque las cuentas están en orden para este año. También recalcó que actualmente el precio internacional del petróleo es más alto que el señalado en el presupuesto y adicionalmente las recaudaciones tributarias del mes de enero son cerca del 19% más que en enero de 2021. Esto lo dijo durante una entrevista con los medios de comunicación en el Palacio de Carondelet. Las declaraciones del mandatario se dieron en el marco de los resultados de su viaje a China y su reunión con su homólogo Xi Jinping. El mandatario reiteró que se firmó un memorando de entendimiento que dará paso a un posterior tratado de libre comercio entre ambas naciones, previsto para suscribirse en octubre de este año. Los empresarios podrán participar en el proceso del Tratado de Libre Comercio y es importante para consolidar las exportaciones, refirió el jefe de Estado al reiterar que hay tiempo hasta octubre para poder negociar y acordar esas líneas rojas que protejan a la pequeña empresa, a la mediana empresa y establecer también calendarios graduales de apertura.
El objetivo es proteger a la industria nacional, pero también pensar en la generación de empleo. 400 testigos y peritos convocados al juicio contra Pablo Celi y 10 procesados en el caso Las Torres. La Corte Nacional fijó fecha y hora para que arranque la audiencia de juzgamiento en contra del excontralor Pablo Celi y de 10 procesados más en el caso Las Torres. Este hecho se conoció el 9 de febrero de 2022. Esta audiencia de juicio está prevista para el próximo 15 de febrero de 2022 en el mezanine de la Corte Nacional de Justicia en la ciudad de Quito. En esta etapa procesal, la Fiscalía presentará las pruebas contra los imputados y la defensa de los procesados también expondrá a un tribunal las evidencias para demostrar su inocencia. Luego, un tribunal analizará esas pruebas y decidirá si sentencia o no a los implicados. El delito de delincuencia organizada es sancionado con cárcel de 7 a 10 años. La Fiscalía, la Procuraduría, Petroecuador y los procesados solicitaron la comparecencia de 168 testigos y 300 peritos durante esta audiencia de juzgamiento. Según la fiscal general Diana Salazar, los implicados conformaron una estructura delictiva para exigir a Nodlimit, una empresa contratista de Petroecuador, sobornos a cambios de desvanecer glosas en la Contraloría, mantener contratos con Petroecuador y gestionar pagos pendientes a esta empresa. Pacientes con enfermedades catastróficas reclaman ante falta de medicamentos en hospitales. Los anuncios del Ministerio de Salud sobre la adquisición de medicamentos para abastecer a los hospitales públicos mantienen una constante réplica de los colectivos de pacientes que padecen enfermedades catastróficas o raras. Ellos son quienes más padecen por la falta de fármacos porque esto complica su salud. Lo que cuestionan es que a pesar de las 2 compras masivas de medicamentos que ha hecho el Ministerio de Salud y el gobierno y de las que han efectuado por su cuenta las unidades de salud, aún subsista la falta de las medicinas que ellos necesitan. La cartera de Estado dijo haber adquirido 42 de los 128 medicamentos sacados a concurso durante la emergencia sanitaria de agosto y septiembre pasados, y el 30 de diciembre anunció la compra de 149 tipos de medicamentos de los 200 que se necesitan, los cuales serían entregados gradualmente en los siguientes meses. Y en ambas ocasiones afirmó haber incluido los insumos para las enfermedades catastróficas y raras. Sin embargo, la semana pasada aseguró que con ellos el abastecimiento de los hospitales promedia ahora el 65% y que en este mes esperan llegar al 80%. Pero las asociaciones y fundaciones de pacientes replican que siguen faltando sus medicinas. Cuida tu corazón. ¿Cómo puede afectar la alimentación, la nutrición en relación al corazón? El corazón es un órgano que tiene mucha sensibilidad a cierto tipo de alimentos. Quiero decir sensibilidad, ¿por qué? La primera, por ejemplo, si tenemos un colesterol elevado por un alto consumo de grasas saturadas, muchos fritos, esto van a causar una obstrucción a nivel de las arterias, especialmente al nivel de las arterias coronarias, que son aquellas arterias que le dan nutrición al corazón. Lógicamente existen otros tipos de sustancias, por ejemplo el ácido úrico. El ácido úrico está muy presente en lo que son las carnes rojas. Este ácido úrico actualmente se le considera como un factor de riesgo cardiovascular. Otra de las cosas que no es alimentación, pero que podría tomarse en cuenta como esto, es las comidas chatarras. Las comidas chatarras no son alimentos, son únicamente para tratar de saciar nuestro deseo de comer, pero en realidad lo que sucede es que tienen muchísimas cargas de grasas saturadas que nos pueden llevar a un problema de tipo cardíaco. Cuando los pacientes me preguntan si es que el ají puede causar alteraciones en
en el corazón. No, lo importante es saber qué carga de sal tiene. ¿Por qué? Porque el exceso de sal sí puede ser una alteración a nivel cardíaco. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en esta nueva oportunidad en este programa de Telesucesos. Ha acontecido una serie de hechos que vale la pena comentar, que son positivos por el Ecuador, y también porque hay nueva información menos preliminar de cómo terminó macroeconómicamente hablando el año pasado, el año 21. Y sobre eso vamos a comentar algunas cosas. Cosas positivas en un ambiente todavía lleno de problemas en el Ecuador. Problemas como desbordamiento de los ríos, por ejemplo, que afecta a la producción agropecuaria del país. Problemas también que tienen que ver con la seguridad, no solamente jurídica, sino la seguridad de las calles en el Ecuador. Tanto asesinato aquí y allá, etcétera, etcétera, que los ciudadanos piden más seguridad al gobierno a través de una mayor control de todos estos fenómenos que se están dando, que amenazan la vida ya de los ecuatorianos y ecuatorianas. La gente no está segura ni siquiera en sus casas y naturalmente la ciudadanía espera respuestas mucho más contundentes del gobierno nacional. No obstante todos estos problemas, hay cosas positivas. Y comencemos con lo que tiene que ver con el crecimiento de la economía, para poder ir por partes en esta exposición sobre la economía ecuatoriana, hoy por hoy. El crecimiento de la economía ha sido muy positiva el año pasado. El Banco Central había estimado un crecimiento del 3,5% aproximadamente, que significaba una recuperación si se compara con lo que pasó el año 20. No se olvide, amigo, que el año 20 hubo un desplome total de la economía, no solamente a nivel global, sino todos los sectores, que la agricultura, la industria, petróleo, las exportaciones, las importaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y el Banco Central sigue estimando sencillamente que el año 20 este desplome fue de 7,8% aproximadamente. Pero el año 21, con las cifras menos preliminares que hay, en vez del 3,5% que había calculado el Banco Central como estimación de crecimiento, el propio presidente, don Guillermo Lasso, ha ratificado, igual que el señor ministro de Finanzas y el señor gerente del Banco Central, de que la economía ha crecido al 4,1%. En términos reales, sin inflación. Y esto, amigos, es una tasa importante y positiva. Naturalmente que varias veces hemos dicho en este programa que el gobierno debe perseguir y cumplir una meta, crecimiento del 5% anual en términos reales, sin inflación y per cápita. Pero 4,1% es importante. Si la población crece aproximadamente al 1,5%, imagínense, señores y señoras y amigas, de que sencillamente ese es un dato muy positivo para el Ecuador. Por supuesto que sí, totalmente es positivo. Y este crecimiento ha sido posible, ¿por qué? Porque hay una serie de variables que han crecido en forma adecuada. Las exportaciones, por ejemplo, y no solamente es petróleo, hablo de exportaciones no petroleras. Vea camarón, vea todo lo que tiene que ver con los productos de la pesca, enlatados, no enlatados, y otra serie de ítems de exportación. Muy importante. Y esto ha permitido este crecimiento. Y las familias también, una vez que se han relajado, han bajado las restricciones de salud
para protegernos del virus, que todavía sigue siendo una amenaza, pero el éxito que tuvo el gobierno permitió que las familias pudieran salir a gastar, y a gastar lo que no habían podido gastar el año 2020. Otra variable, el crecimiento del consumo familiar, se agregó a los otros que he mencionado para que la economía crezca el 4,1%. Pero esto va ligado a que se creó más empleo y más empleo adecuado. Y las informaciones dan que el empleo adecuado el año pasado llegó al 40% aproximadamente, de lo que estaba en un porcentaje mucho menor. Se creó empleo adecuado y eso el gobierno y el señor ministro del Trabajo lo ha dicho. Y efectivamente así. Crece la economía, crecen las posibilidades de crear empleo adecuado. Hace 8 años, 10 años atrás, el empleo adecuado estaba en más del 50%. Era una situación sumamente especial. Y la meta del gobierno hacia el futuro debería ser llegar al 50% por lo menos de empleo adecuado. Que la mitad de la población económicamente activa, o lo que se llama la fuerza de trabajo adecuado, la mitad por lo menos sea de empleo adecuado. ¿Y esto qué significa? Significa ganar este año $425 por lo menos como salario mínimo vital y trabajando 40 horas a la semana. Esto hay que perseguirlo y obtenerlo hacia el futuro, porque eso da tranquilidad política, da tranquilidad social. En la medida que hay más desempleo, más subempleo, más pobreza extrema, más pobreza en promedio, en general en el país, eso implica un factor de ¿qué? De inestabilidad social, y eso se va a la inestabilidad política, porque la gente tiene que vivir, pues tiene que alimentarse. El jefe de familia con su esposa y sus hijos tienen necesidad de comer todos los días y se necesita un trabajo. No tanto informal, no tanta gente en las calles pidiendo caridad o vendiendo cualquier cosa para hacer $1, sino empleo adecuado. Y para eso la economía tiene que crecer mucho más de lo que creció el año 21. Crecimiento adecuado, por supuesto, y positivo. Pero aparte de esto, permítanme decirle, mis amigos, otros temas de la economía ecuatoriana, la parte fiscal. Las finanzas públicas marcharon mucho mejor el año 21. No tanto como se desearía, pero marcharon más adecuadamente. El déficit fiscal, el déficit del sector público no financiero, que el año 20 fue como 6,000 y pico millones de dólares, el año 21 ha terminado con un déficit pequeño. Cuando uno va al gobierno central, en las finanzas del gobierno central y lo que es el presupuesto general del Estado, también las cifras menos provisionales indican que el año 21 fue favorable, porque fueron déficits pequeños. ¿Y cómo se logró esto? Bueno, aquí hay varios factores, el lado de ingresos y el lado de gastos. En materia de los ingresos, lo que hubo es una mejor recaudación tributaria y el SRI está haciendo un trabajo adecuado y hay que apoyar al SRI en este tema. Hay que apoyarlo en su lucha contra la evasión tributaria, hay que fortalecer esa función del SRI. Pero ha habido aumento de recaudaciones por ese motivo, tanto el IVA, el impuesto a la renta, etc. Pero aparte de eso también ha habido un aumento de ingresos por el precio del petróleo. Más que la producción y exportación petrolera, fundamentalmente es aumento del precio. El año 20, el promedio del precio para Ecuador fue de $35 el barril aproximadamente. Y el año 21 terminó en $60 o más. Y hoy por hoy, hace pocos días, usted sabe que se vendía, el WTI estaba como 90 y pico de dólares el barril. Una situación que no va a ser permanente. No se puede confiar en esta variable, hablo del precio del petróleo, porque eso está sujeto no solamente a factores de demanda y oferta de petróleo en términos de los factores fundamentales, sino que está influido por razones geopolíticas. El problema existente en el mundo de la intención de Rusia de invadir Ucrania, por ejemplo,
pone alerta a todo el mundo, a los Estados Unidos, Europa, etcétera, etcétera. Y los mercados reaccionan rápidamente. ¿En qué sentido? Almacenando más petróleo y aumentando más la demanda de petróleo, y los precios se han ido arriba. Ese factor geopolítico en un momento dado se tranquiliza por una u otra razón. Una de ellas es porque se pone de acuerdo el señor Putin con el señor Biden de Estados Unidos y los gobiernos de Europa, y sencillamente las cosas se tranquilizan, se llega a acuerdos, y ese factor geopolítico que influye en el precio del petróleo desaparece. Y el precio del petróleo volverá a bajar a un nuevo nivel normal. De tal manera de que no se puede confiar en esa variable, pero esto pasó el año 21 y por lo tanto los ingresos del gobierno central y del sector público no financiero crecieron en forma adecuada, ¿sí? Eso es importante, pero también ha habido un esfuerzo del gobierno, pequeño esfuerzo, pero un esfuerzo para ir controlando, siendo más austero, para evitar que el gasto público crezca más allá de lo que es razonable. Entonces, esos dos ejercicios, en términos de mayores ingresos y contracción del gasto, especialmente una parte del gasto de inversión pública, ha permitido tener déficits razonables. Y es posible que si siguen así las cosas, este año 22 y el 23 podamos tener equilibrios en las finanzas públicas. Y esto es importante, porque muchas veces el inversionista internacional ve si es que el gobierno está consiguiendo objetivos adecuados para poner orden en las finanzas públicas. Porque los empresarios internacionales saben que si mañana no se controla esa variable, el día de mañana pues vienen bajo un marco legal de tales impuestos, y de repente, porque no se controla la parte fiscal, los gobiernos comienzan a planear aumento de impuestos. Y esto no es conveniente para la atracción de la inversión extranjera, porque no habría seguridad jurídica en la materia tributaria. Por lo tanto, buenas noticias desde ese punto de vista de crecimiento de la economía, crecimiento del empleo adecuado y mayor orden en las finanzas públicas del Ecuador. El gobierno está haciendo un trabajo adecuado. Pero aparte de eso, uno puede decir, bueno, veamos la balanza de pago. ¿Eso qué significa? Significa todas las operaciones comerciales, exportación, importación de bienes, servicios, la cuestión de inversión extranjera, préstamos internos, externos, etcétera, etcétera, entre el Ecuador y el exterior, el mundo exterior, también ha habido ciertos progresos. Las exportaciones de bienes y las exportaciones de bienes y servicios sencillamente han superado las importaciones, lo que significa que ha habido un superávit del año 21, me refiero, un superávit en la cuenta de la balanza comercial. Pues uno ve lo que tiene que ver con lo que es la cuenta corriente, y a uno la balanza comercial le agrega otros conceptos más. Sencillamente uno observa también que ha habido un superávit. Y eso es positivo para el gobierno y para la economía y para la sociedad y para todo el país. No es la primera vez que tenemos una situación de esa naturaleza. Y aquí vuelvo a repetir, una serie de productos de exportación se han comportado y han crecido en forma realmente extraordinaria. Camarones están siendo el primer producto de exportación no petrolera, ha sobrepasado al banano. Luego tiene usted todo lo que es el sector pesquero, que está creciendo en forma importante. Y luego hay que mencionar lo que ya alguna vez lo dijimos, el sector minero. El sector minero tiene unas exportaciones el año 21 extraordinarias y va siguiendo creciendo porque las inversiones que se hicieron en minería, la inversión extranjera fundamentalmente hace algunos años, amigos, está dando resultados. Y aquí vale la pena indicar que el gobierno tiene que seguir estimulando la inversión extranjera. Se necesita más inversión en el sector minero, cumpliendo, por supuesto, todas las disposiciones legales existentes y todos los estándares internacionales en materia de explotación.
y naturalmente también ponerse de acuerdo con una serie de poblaciones que siguen preocupadas por el medio ambiente, por la pureza del agua, etc. Pero aquí hay posibilidades interesantes para seguir creciendo y exportando mucho más cobre, mucho más oro. Pero llegará un momento dado en que el gobierno, este o el próximo, tendrá que decir: amigos empresarios extranjeros, quiero ya no solamente la exportación en bruto de estos minerales, quiero la refinación, quiero que pongan plantas de refinación, como se tiene en otros países. De tal manera que uno ve que en balanza de pagos hay una posición positiva, adecuada, aún en este momento que estamos en febrero, que ya vamos a llegar febrero 15 de este año 2022. Se está comportando adecuadamente todo este tren de exportaciones de bienes y servicios. No obstante que se necesita por parte del gobierno eliminar una serie de trabas, una serie de procedimientos que está sometido el sector exportador privado y que encarece las exportaciones, las encarece. Y aquí se necesita, y perdónenme por incorporar otro elemento también de la política pública, se necesita abrir más mercado. Los exportadores, los camaroneros, los atuneros, todos los empresarios que exportan productos de la industria textil, de la industria metalmecánica, etcétera, necesitan ampliar mercados. Y el gobierno aquí tiene claro, por lo menos con 10 países va a armar o está armando, digamos, acuerdos comerciales o tratados de libre comercio. El presidente acaba de llegar de China y ha conseguido que el primer ministro del gobierno chino sencillamente diga: bueno, aquí hay este memorándum de entendimiento, es necesario formar una comisión para poder comenzar a charlar sobre un tratado de libre comercio entre China continental, que le llaman China comunista y que ya no tiene nada de comunista, y sencillamente el Ecuador. Y eso, bien negociado, abrirá las puertas para que los exportadores privados, ya no petróleo, los exportadores privados exporten mucho más a China. Nosotros tenemos una balanza comercial deficitaria, importamos más de China que lo que exportamos, pero con esta apertura se podrá exportar mucho más. Y no solamente hay que producir y exportar bienes agrícolas, se necesita ir a la base industrial. Y esto es importante. Y también en esta materia se ha iniciado ya y se sigue charlando con los Estados Unidos para un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Muchos países de América Latina, en Centroamérica, Chile, Perú, etcétera, México, tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos. Y todos sus productos de exportación entran a Estados Unidos con reducción de impuestos o pagando impuestos cero. Ecuador no tiene eso. Se exporta a Estados Unidos y hay que pagar impuestos a la entrada, que son los derechos arancelarios que cobra la autoridad americana. Pues eso tiene que desaparecer en una negociación también inteligente. Inteligente porque hay que proteger adecuadamente a los pequeños industriales ecuatorianos y a los agricultores, pequeños agricultores. Porque en un tratado no se puede destruir a esas actividades de esos empresarios. Y habrá que dar plazos suficientes. ¿Para qué? Para que esos empresarios pequeños en la agricultura y en la industria puedan prepararse para mejorar sus niveles de productividad y competir hacia el futuro con estos países, con estos productos de importación que tendremos mañana de China, de Estados Unidos, etcétera. Pero también se está hablando para el mercado del sur, etcétera, etcétera. Lo que falta, y no he escuchado yo, es la India. La India tiene 1.400 millones de habitantes y también han logrado conseguir desarrollar una clase media importante. Clase media que gasta, que hace turismo aquí y allá. Entonces, esa ampliación de mercado a través de esa vía que está haciendo el gobierno actual es muy positivo. Y eso le dará más viabilidad al desarrollo económico ecuatoriano. De tal manera, mis amigos, que si hay noticias positivas. Y ahí permítanme agregar, no solamente que el presidente en la visita a China ha conseguido
el que se constituya una mesa para comenzar a iniciar los diálogos para un tratado de libre comercio, sino que también hay una mesa que se está formando y ya se dio a aceptar China para poder hablar sobre la deuda, como 5.000 millones de dólares que vencen dentro de pocos años. Y en esa mesa se tiene que conseguir, y es un objetivo del gobierno y del señor ministro de Finanzas, para ampliar los plazos en forma importante y bajar la tasa de interés y desmantelar ese compromiso que hay de utilizar el petróleo como una especie de garantía para pagar a esos bancos chinos por las deudas que tiene el Ecuador. Y eso también se va a ver una mesa para ese propósito. Eso es noticia positiva en la que trae el presidente del Ecuador en sus diálogos con China continental, con el gobierno naturalmente China, y también hay el interés de empresas chinas en venir al Ecuador. Y aquí naturalmente lo que se necesita también para ir combinando las bases del futuro progreso del Ecuador es las reformas que se requieren hacer. Y la Asamblea Nacional tiene que estar a la altura de los momentos actuales del Ecuador. Se necesita reformas al mercado laboral para flexibilizar el mercado. Y utilice esa palabra por más que mucha gente esté en desacuerdo con esa palabra. Pero sencillamente hay que flexibilizar el mercado laboral para crear más empleo adecuado. Hemos dicho que tiene que ir al 50% en el futuro inmediato como meta el empleo adecuado. Pero mientras existan estas rigideces en el mercado laboral, no se podrá hacer. De tal manera que es necesario que colaboren los señores de la Asamblea, pero también con el proyecto de ley de atracción de inversión extranjera y otros temas más que va a tener que ver con zonas francas, zonas libres, que va a enviar el presidente a la Asamblea. Y eso tendrá objetivo también mayor crecimiento de la economía, mayor empleo de la mano de obra. De tal manera, amigos, que hay cosas positivas, pero no obstante, hay que impedir que el Congreso Nacional obstaculice este camino. ¿Para qué? Para solidificar las bases de la prosperidad futura. ¿Para qué? Para solidificar las bases que se están creando para crear más empleo adecuado. Empleo. Y los asambleístas, si no entienden, la ciudadanía va a decir, ¿para qué están ustedes? Mejor es que no existan, pues. Mejor es que no existan, que se vayan a sus casas, que renuncien todos. Ya no solamente un caballero, sino que renuncien todos porque no sirven. De tal manera que, señores asambleístas, tienen un desafío, no con el gobierno, con la población ecuatoriana, con la ciudadanía, para que colaboren en este propósito. Crear las bases para la prosperidad del Ecuador, para crecer al 5% anual en términos per cápita, en términos reales. Se requiere eso para que haya más inversión, más exportaciones, más mercado y más empleo. Amigos y amigos, gracias por haber estado con nosotros en esta nueva oportunidad. Volveremos la próxima semana con otros temas. Gracias. Editorial. Descanso con pandemia por Ramiro Ruiz. No sé si se pueda descansar con la información del rebrote del contagio del virus. Guayaquil y la provincia del Guayas se complican. Quito también se encuentra situado por la pandemia. De manera similar está el país. El COE nacional no acierta con soluciones energéticas frente a la presente situación. Las personas no pueden disciplinarse a pesar de la información de los medios de comunicación, del Ministerio de Salud y la Organización Mundial de Salud. Hay gente que no puede controlar el encierro, a pesar de que la ciencia ha facilitado acciones fáciles para defender la vida. No es complicado ponerse mascarilla, mantener distanciamiento y lavarse las manos las veces que se requiera. Otro grupo humano está recluido por terror a la muerte. Siguen encerrados desde el pasado marzo del 2020. Dos corrientes, dos conductas, dos actitudes. El indisciplinado y el caído en irritabilidad, neurosis, estrés y depresión.
Qué apretado seguir un comportamiento adecuado que defiende la vida y a la vez permita el trabajo con responsabilidad y cumplimiento de los protocolos de seguridad. Somos caprichosos, consumidores de la vida, bromistas de la muerte, imprudentes. No nos complacemos con lo que tenemos. A la clase social media, la vida les ha ofrecido trabajo, una casa, alimentación, tiempo y recursos tecnológicos que ofrecen las plataformas del Internet para el estudio, la información y la distracción. No necesitan mucho para vivir bien y con apreciada tranquilidad, pero necesitan cada vez más tiempo para trabajar, más espacios para la distracción, más ropa, más comida. Y no solo esto, sino otro carro, otra casa, otro colegio. Salir más de casa a probar otra comida en el restaurante que no han visitado. Según todavía a un paseo fuera de la ciudad. Los enamorados escogen una fecha en pandemia para comprometerse en matrimonio. No hay todavía la decisión inteligente de suspender celebraciones, cumpleaños, primeras comuniones o simplemente farras prolongadas hasta que el cuerpo resista. La gente tiene pasiones, una de ellas el fútbol. La federación no puede prohibir el ingreso de los hinchas a muerte de la selección. El fin de semana la familia sale de paseo a los centros comerciales o tal vez a hacer compras, porque una sola persona hace las compras y se regresa a casa. Se reducirá la aglomeración, aunque disminuiría el comercio y la economía, pero se defenderá la salud, la tranquilidad y el patrimonio de la familia. En otra página del libreto de la crisis, el gobierno permite el trabajo del virus con los famosos descansos obligatorios. Si ama la vida, no salga. Y si hace falta dinero para la familia, trabaje en casa o protéjase bien en el taller o la empresa. Sin salud no hay trabajo. Si hay contagio, es posible que se quiebre la economía del hogar. Así que Ecuador se prepara para el segundo descanso nacional obligatorio del 2022, de Carnaval. Según el calendario, el feriado de Carnaval dará la oportunidad de descansar 4 días, el lunes 28 de febrero y el 1 de marzo, que se suman al fin de semana del 26 y 27 de febrero. Serán los días de asueto. Por desgracia, el virus no descansa. A días seguidos, las instituciones educativas reinician su trabajo el miércoles 2 de marzo en el régimen Sierra y Amazonía. En Costa y Galápagos, los estudiantes salen a vacaciones entre el 14 y 18 de febrero. País de contrastes y contradicciones. Mientras salen a visitar centros comerciales, balnearios, estadios, los niños y jóvenes siguieron encerrados a pesar que necesitan estudiar y educarse. Precisan asistencia organizada, apoyo y seguridad de sus centros, protección con la vacunación masiva de la comunidad educativa. Los estudiantes de hoy son las nuevas generaciones que lucharán por el desarrollo del país en la ciencia, la tecnología y la cultura. No necesitamos descanso obligatorio junto a la pandemia. Queremos luchar contra el virus y ganarle, aunque en el futuro se quede con nosotros. Ramiro Ruiz. Pérez patalea y no explica. Artículo de Roberto Aguilar publicado en Diario El Expreso. La engrilletada prefecta de Pichincha, Paola Pavón, habla del abrazo entre Bolívar y Martí y se deja arrebatar por el vértigo de la historia. ¿Qué vanesca tiene en la cabeza? A lo mejor cree que el patriota cubano liberó las provincias del Río de la Plata, o se figura que en la entrevista de Guayaquil se coordinó el asalto del cuartel Moncada, o no piensa nada en absoluto porque no sabe nada en absoluto, nomás habla con fingida autoridad e impostado fervor cívico de las luchas libertarias y en su cavidad craneana, como en la de Homero Simpson, un mono de cuerda toca los platillos. Y, frente a ella, asintiendo con aduladoras cabezadas, sonrisa pasguata e indescriptible cara de Gil, su empleado Orlando Pérez. Él, que se dice escritor, periodista, intelectual, lleva años poniendo esa misma cara cuando oye hablar burradas a los que lo financian con dinero público.
Luego va y le dice a Anderson Boscan que él es capaz de duplicarle los ingresos. Claro que es capaz, así cualquiera. Sirva lo dicho para que nadie se tome en serio los arrebatos de dignidad herida de quien no la tiene. La querella por calumnias públicas que presentó contra Carlos Andrés Vera es una cortina de humo para tapar el escándalo de las contrataciones a dedo en la prefectura y las bravatas del artículo titulado Yo demando, que publicó en un medio correísta, son eso, aspavientos. En ese farragoso escrito, Pérez dice haber sido inculpado injusta e infundadamente de un delito atroz que extrañamente no menciona. Habla de una mentira que mancha la vida de mis hijas. Invoca la verdad con mayúsculas. Apela a la autoridad de la Comisión de la Verdad del Correísmo y declara: durante más de una década he soportado una inculpación maliciosa, perversa, temeraria y utilitaria para ocultar lo verdaderamente importante de algo que ocurrió hace más de 31 años. Pero no habla claro. Se le acusa de tantas cosas que es difícil saber a cuál de ellas se refiere. Está, por ejemplo, la bien documentada historia del secuestro de Enrique Echeverría. ¿Está hablando de eso? ¿Y por qué no lo dice? Yo nunca he secuestrado a nadie. Así, con todas sus letras. Y se querella no con Vera, sino la revista Vistazo, que es la que contó la historia y publicó su foto. Está también el turbio asunto aquel del crimen pasional. Así se llamaba entonces, hoy se llama femicidio con dinamita. Hay un parte policial que es de dominio público, con su nombre, su foto y la relación de los hechos, que es para morirse del asco. ¿A eso se refiere Orlando Pérez cuando habla de una inculpación maliciosa? Pues otra vez, debería decirlo así: yo no he dinamitado a nadie. O bien, ese parte policial es falso. ¿Lo es? Hace años que circula y nunca lo ha desmentido. Tampoco lo hace ahora. Más reciente, del 2016, es la historia de la paliza a la novia. Esa mujer tenía moretones en todo el cuerpo. Las fotos se adjuntaron a la denuncia. En ese entonces no lo desmintió. Nomás dijo que era un asunto privado. Hoy tampoco lo desmiente. ¿Es mentira? El Ecuador lleva años pensando sobre la base de información de dominio público que Orlando Pérez es un secuestrador, un asesino y un pegador de mujeres sin que él diga ni pío. Ahora, justo cuando está metido en otro escandalete, sale con que una de esas cosas es mentira, pero no dice cuál. Tendrá que ser más específico si quiere que se lo respete. Artículo de Roberto Aguilar, publicado en Diario El Expreso. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el atraco político del año. José Hernández, 4 Pelagatos. La foto, publicada por el diario El Comercio, lo dice todo. 11 asambleístas se pusieron ante las cámaras periodísticas de la Asamblea Nacional para comunicar un hecho insólito. Se han unido para cometer lo que podría ser uno de los grandes atracos políticos del año. Se unen para alzarse con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social mediante un juicio político sacado de la chistera. Insólito podría ser sinónimo de surrealista. Allí hay 4 correístas: Pavel Muñoz, Joana Ortiz, Paola Cabezas, Marcela Holguín. También 3 de Pachacutic, del ala que se fue con Leonidas Issa, Mireya Pazmiño, Mario Ruiz, Darwin Pereira. Y 3 socialcristianos: Esteban Torres, Pedro Zapata y Luis Almeida. La proporción no fue dejada al azar, es proporcional a la representación y quizá también al reparto. Los Pachacutic son los últimos que llegan a la coalición que gobernaba el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y que reposaba en Sofía Almeida, una social cristiana.
Juan Javier Dávalos, un correísta, y David Rosero, ex militante del Movimiento Popular Democrático MPD. Los tres perdieron la mayoría que hacían con Ivette Estupiñán, y tras ensayar sin éxito en un juzgado de San Borondón una acción de protección en contra de la nueva mayoría, integrada por Francisco Bravo, Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira e Ivette Estupiñán, decidieron pedir a sus padrinos que saquen a sus adversarios mediante un juicio político. La foto los delata. ¿Quién iba a imaginar a representantes de Pachacutic haciendo equipo con los correístas para defender el bodrio creado por ellos para gobernar a oscuras y en total impunidad? ¿Acaso no fue gracias a ese bodrio que el correísmo pudo perseguir a sus adversarios y críticos, incluyendo a los indígenas, sin tener que rendir cuentas? ¿Quién iba a imaginar la desfachatez del socialcristiano Luis Almeida metido en esa foto, cuando el país sabe que su clan ha querido controlar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social presidido por su sobrina Sofía Almeida? ¿Quién iba a imaginar la estulticia política del socialcristianismo solapando los juegos miserables de Almeida y de sus socios para ocultar información a la antigua minoría, hacer reglamentos amañados, retirarle la palabra o apagarle el micrófono? Esa foto dice que el correísmo, lejos de ser juzgado por lo que hizo, usando al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, tiene hoy competidores feroces que quieren asumir el control de su mecanismo de poder. Dice que el país político está peor y que Pachacutic, lejos de enjuiciar a sus perseguidores, le sirve la mesa y presta a 2 de sus asambleístas para que impulsen un juicio político. Así, ahora se sabe que sí hay políticos dispuestos a acariciar la mano de aquellos que maltrataron a sus comunidades. Mireya Pazmiño y Ángel Salvador Maita, por ejemplo. Ellos son los encargados de llevar a cabo un juicio político de la nueva mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que destituyó a Almeida y a Rosero de sus cargos y puso en su lugar a Hernán Ulloa en el puesto de Sofía Almeida y que ella sigue creyendo suyo. Por supuesto que Mireya Pazmiño hace gala de grandes principios para justificar la operación de las 3 fuerzas políticas para conservar a la sobrina de Almeida a la cabeza del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ella habla de falta de transparencia en la designación de autoridades cuando esa nueva mayoría no ha elegido a ninguna autoridad, y de arrogación de funciones por pretender mejorar un reglamento para la designación del nuevo Contralor. La realidad es más límpida. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es el ente encargado de designar a todas las autoridades de control, es decir, Contralor, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Fiscal General del Estado, Defensor del Pueblo, Defensor Público, y escoge, tras procesos de impugnación, uno de los miembros de ternas enviadas por el Ejecutivo para superintendentes, vocales del Consejo de la Judicatura. Así que adueñarse de ese poder es un ideal para estos políticos que sueñan con no tener al Contralor fisgoneando en su gestión ni a fiscales o jueces investigando en sus patrimonios, o las persecuciones contra sus contradictores. Algunos andan desesperados por recuperar además el control de las cortes en su provincia, en Pichincha, en Tungurahua, en Guayas. La foto no dice que hay 11 asambleístas corriendo tras la transparencia. Dice que corren en una alianza que se creía imposible tras un botín llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
El Plop de la Noticia con Andrés Castillo. Viernes 11 de febrero del 2022. Hola, soy Andrés Castillo Maldonado y este es el Plop de la Noticia. Seguimos con la cuenta regresiva. Faltan 100 días para que el Ecuador cumpla 200 años de la batalla del Pichincha. La libertad, el progreso, el desarrollo de esta nación fue indudablemente a partir de la lucha de nuestros próceres. Como les he dicho durante todos estos días, vaya, conozca los museos, hable con sus hijos de los próceres, conozca todo lo que tiene que ver con esta fecha para que el 24 de mayo todos estemos claritos de la historia que tenemos a nuestras espaldas y no tengamos funcionarios que terminen diciendo que Bolívar se abrazó con Martí. El día de hoy quiero hablar con ustedes de lo que ha sucedido en estos 2 días. La crisis en el Consejo de Participación Ciudadana no es otra cosa más que la crónica de una muerte anunciada. El Consejo de Participación Ciudadana ha roto definitivamente lo que entendemos como la división de funciones, aquella lógica que los grandes tratadistas del derecho y de la democracia entendieron como una forma de pesos y contrapesos entre las instituciones del Estado. El Consejo de Participación Ciudadana simple y llanamente se convirtió de un tiempo para acá, es decir, desde su constitución en el año 2008 con la Carta de Montecristi, en una agencia de designación de autoridades dispuestas por el Ejecutivo, es decir, una agencia de empleos del Ejecutivo, y ahí están las consecuencias, la pugna que ha habido en estos días con destituciones, remociones y el típico quítate tú pa' ponerme yo, ha hecho que el Consejo de Participación Ciudadana caiga una vez más en el ojo del huracán, que la gente nuevamente vuelva a entender que esta institución es dañina para la democracia y que a la larga o a la corta la tendremos que remover de nuestro ordenamiento jurídico y devolver obviamente a la Asamblea Nacional como parte medular de la democracia de un país la designación de las autoridades de control. Espero que la crisis del Consejo de Participación Ciudadana no solamente se quede en la noticia del día, sino que sea el punto de partida para su definitiva eliminación de nuestra Constitución y de nuestra vida. Soy Andrés Castillo Maldonado y esto fue el Plop de la Noticia. Nos vemos el día lunes. Chao, hasta luego. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 7372 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Que tengan un buen fin de semana. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.